buenas tardes, ¿cómo están todas mis hermanas aquí en Macedonia? Bienvenidas, ¿cómo están? ¡Bien! Eso, se escucha como de mí, sí somos mil. Bueno, bienvenidas también a todas mis amigas y hermanas que se reúnen también justo los jueves a esta hora. Abrimos nuestra reunión de mujeres para compartirla con todas aquellas que quieren escuchar estas enseñanzas maravillosas que estamos recibiendo del libro de Shannon Popkin que estamos siguiendo ahora, No te compares, y ha sido de tremenda bendición. Estamos aprendiendo a vivir libres de la tiranía del yo y del mundo que se obsesiona en la comparación. Así que bueno, ¿cómo les fue esta semana? ¿Sacaron su wincha por ahí? ¿Estaban midiendo? A ver cuánto me falta, a ver cuánto me sobra. ¿Y sacaron su wincha o no? ¿O están aprendiendo las lecciones? ¿Cuánto nos falta para la talla? Bueno, espero que estos estudios estén siendo de tanta bendición, como digo, ayudándote especialmente en este afán que tenemos por medirnos las unas con las otras, de mirar estas líneas, estas líneas que están en la taza de medir, mirarlas, y no centrarnos en lo que es el Señor, que es el que hizo todas las cosas. Recién estábamos cantando una adoración tan maravillosa. Él es Rey y Él, sobre todas las cosas, tenemos que estar descansando en sus propósitos y en su manera. La semana pasada estuvimos iniciando nuestro primer capítulo de este libro y solamente pasamos por la primera y segunda lección, donde estuvimos viendo la importancia de ser agradecidas y no soberbias respecto a nuestros dones, a todas estas habilidades, los recursos que el Señor nos ha dado, nos ha provisto tan graciosamente para cada una de nosotras, y nuestro enfoque debe estar centrado siempre en Dios y no en compararnos, ¿sí? Eso quedamos de acuerdo la semana pasada en nuestra primera lección. También hablamos de la importancia de rendirnos a quien es el dador de todas las cosas, y de esa manera entonces también permitir nuestra libertad, como decíamos, y enfocarnos en Dios. Esa es nuestra meta. Cuando nos enfocamos en Él, cuando nos enfocamos en servirle a Él y a otros, pues salimos y nos da esa libertad, como decíamos, ¿no? Entonces, también estudiamos, ¿se acuerdan de las diferencias de la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, enfocadas también ahí en esa descripción tan clara que da el apóstol Santiago en el capítulo 3. Así que fue maravilloso, fue de mucha bendición. Y esta semana nos tocó avanzar, y espero que todas hayan hecho su tarea, un poquito larga, pero por favor no te quedes atrás. Capítulo 1, lecciones 3, 4 y 5. Este capítulo tiene 3 lecciones. Y tenemos que cerrarla porque luego vamos a hacer otra actividad, vamos a centrarnos en la conferencia, en la revisión de la conferencia de Mujer Verdadera, y luego nos vamos a juntar otra vez y nos vamos a meter en el capítulo 2. Así que tienes tiempo, pero no te quedes atrás, por favor. Y como decía, espero que hayas tenido el deseo en tu corazón, justo cuando abres tu Biblia, tus lecciones cada día, o cuando te organizas y dices, hoy leo mi primera lección, hoy leo mi segunda lección, que hayas orado al Señor y que hayas rogado, abriendo tu corazón, Señor, necesito aprender más de ti. Y no solamente aprender más de ti, sino que abrazar todos los principios que tú nos estás dando. Cada semana Dios tiene algo especial para nosotras, y a veces, casi siempre, pasando justo las necesidades que tenemos, ahí está el Señor tocando nuestras vidas, esos detalles. Así que tenemos que recordar y reconocer que los parámetros de este mundo, ¿se acuerdan también? Todas estas normas de medición del mundo son muy diferentes a las normas que el Señor estableció aquí en su palabra.
El reino de Dios es contracultural, ¿sí? Vamos en contra de la corriente. Sus parámetros, la palabra de Dios es superior y podemos decir también es perfecta. Y es perfecta porque están escritas por el perfecto, ¿cierto? Cristo es el único perfecto. Y el salmista, me encanta el Salmo 19. Hay unos coritos en el Salmo 19. Podemos cantarlo después, en otro momento. Pero el Salmo 19, ahí hay unos pasajes maravillosos. Por favor, abre tu Biblia en el Salmo 119, donde podemos ver preciosamente cómo el salmista declara en el verso 7 que la ley del Señor es perfecta. ¿Ves? Es perfecta. Y más encima, no solamente es perfecta, restaura el alma. ¡Qué maravilloso! No tengo el micrófono, ¿verdad? No chequeamos el audio, pero no tengo el micrófono. Acabo de darme cuenta que no tengo el micrófono. ¡Tan, tarán! ¿Todo rápido? Ok. Entonces, alguien que pueda poner ahí, introducir. ¡Tan, tarán! Olvidadiza. Chicas, me tienen que ayudar porque estoy... La Rube ya sabe. Bueno, entonces, espero que de igual manera hayan podido escuchar mis hermanas que están ahí en el internet, pero haciendo un repaso. Y entramos en el Salmo 19, como decíamos. La ley de Jehová es perfecta, dice el Salmo 19, verso 7, que restaura el alma. Maravilloso. Estamos convencidas de que es así, ¿verdad? Hemos llegado aquí porque necesitamos la perfección del Señor. Necesitamos desesperadamente su restauración en nuestras vidas. No llegamos aquí porque no necesitamos nada, ¿verdad? Venimos aquí porque lo necesitamos a Él. Cada día le necesitamos. Y por eso es tan maravilloso cuando le permitimos a Él, cada día. Antes de empezar cualquiera de nuestras labores, servir a nuestras familias, salir afuera de la casa y trabajar para ayudar un poco en el sustento del hogar, apoyar en nuestra iglesia cuando venimos, asistimos a la iglesia y nos congregamos. Antes de cualquiera de estas cosas, es tan importante decirle, Señor, necesito de ti. Y buscarlo de todo corazón y permitirle que Él siga obrando y saber entonces cuál es su santa dirección para nosotras. Cuando leemos este salmo, el Salmo 19, el elogio maravilloso que hace el salmista acerca de la palabra de Dios, ahí podemos ver cómo el rey David describe no solamente como la ley de Jehová, que es perfecta, sino que vas a darte cuenta y puedes subrayar con muchos colores preciosos que él la menciona como que es testimonio de Jehová. También en otros versículos pone que los mandamientos de Jehová, los preceptos de Jehová, el temor de Jehová y los juicios de Jehová. Puedes contemplar esos preciosos descripciones que el salmista hace acerca de la palabra de Dios y gozarte de cada uno de ellos. Pero también en este mismo salmo podemos ver cualidades. Mira, 8 cualidades excelentes que ofrece el salmista para describir la palabra de Dios. Mira, dice en unos textos, ahí puedes descubrirlo, que la palabra de Dios es perfecta, como ya lo hemos dicho, es fiel, es recta, es pura, es limpia, duradera, verdadera y justa. ¿Escuchaste bien? Me encanta. Es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia, verdadera, duradera y justa. Me encanta ver todos estos aspectos y no solamente quedarme contemplando y verlos y agradecerle al Señor, sino que hacerlos tan reales en nuestra vida. ¿Por qué elegimos lo que este mundo nos ofrece? Que es todo lo contrario. Este mundo es imperfecto, hay traiciones, el sistema está contaminado, está sucio,
es limitado, el sistema es falso y está tan corrupto. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios y observamos y vamos desglosando todos estos conceptos, descripciones, cualidades, no solamente nos quedamos ahí, sino que también vamos y apreciamos los ministerios de la palabra de Dios. En este salmo tan chiquito, el Salmo 19, mira cómo dice el salmista, este salmo describe 5 ministerios de la palabra de Dios en nosotras. ¡Qué privilegio! Número 1, convierte el alma. Convierte el alma. ¿Cuánto necesitamos que el Señor convierta nuestra alma? Número 2, hace sabio al sencillo. Número 3, alegra el corazón. Aún en medio de las dificultades, ahí está la palabra de Dios que alegra el corazón. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, es el 4. Y por último, otro ministerio maravilloso de la palabra de Dios es que amonesta a su siervo. Él nos amonesta con ese amor precioso que disciplina, que nos corrige. Él nos amonesta. Y es muy evidente que las lecciones que vamos extrayendo de la palabra de Dios cada día, por supuesto, están haciendo un contraste total de la manera que nosotros observamos en este mundo que nos ha tocado vivir. Por ejemplo, en la Biblia, también la semana pasada veíamos las diferentes medidas del mundo y de la palabra de Dios. En la Biblia encontramos que los primeros serán los últimos. También encontramos otro contraste. El más grande entre ustedes será el que sirve. El más grande será el que sirve. Y el que sea exaltado será humillado. Bueno, todas estas frases las declaró el mismo Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y Él las mencionó en determinadas ocasiones con una manera de explicarlas que Él, maravilloso, ¿no? Para que quedaran grabadas en nuestra mente, en las personas en ese momento, con esa cualidad, esa manera de enseñar como el maestro que era, ¿verdad? Y nos ayuda hasta nosotras, porque cada una de las enseñanzas que hizo el Señor están, por supuesto, muy vigentes en el día de hoy. Y hace poquito estamos ahora en la vida del Señor mismo Jesús enseñando, y cuando pasábamos por las bienaventuranzas, toda esa lista, ¿no? Bienaventurados, bienaventurados, y todo, decimos, todo eso está vigente hasta el día de hoy. ¡Qué maravilloso! Entonces, estamos reconociendo que el hábito pecaminoso de compararnos tiene una raíz que tiene que ver con el pecado del orgullo. ¿Sí? El pecado del orgullo. Este sentimiento, el orgullo, que es tan exagerado, es un exceso de estimación hacia uno mismo y hacia nuestros propios méritos que podamos tener, las cualidades que podamos llegar a alcanzar y creernos de esa manera superiores a los demás, es un pecado. El orgullo es un pecado. Y este pecado ha levantado a su vez estos muros de comparación que están edificándose con estos ladrillos de la envidia, con otro ladrillo que se llama celos, arrogancia, inseguridades, etc. Todos estos ladrillos se van afirmando a este muro de comparación y tenemos que estar atentas. Leamos juntas entonces ahora lo que el apóstol Pedro, inspirado por nuestro Señor, nos dejó ahí en su primera carta a Pedro, en el capítulo 5. Podemos ir todas a nuestra Biblia y buscar la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 5, versos 5 al 11. Ya todas tienen su Biblia abierta en Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Están listas? Y vamos a leer entonces desde los versículos 5 al 11. La palabra de Dios dice así: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos,
Ahí podemos ir subrayando con nuestro highlight, ¿no? Y todos sujetos o sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien rasguñar. ¿Dice así? ¿Rasguñar así? Ay, ¿voy a molestar un poquito a este cristiano? No, Él quiere devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Yo quiero ahí estar afirmada, establecida y fortalecida en el Señor. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso texto, ¿no? De la palabra de Dios. Y lo primero que vamos a analizar en estos versículos es entonces el contraste que tenemos que darnos cuenta entre el orgullo y la humildad. El contraste que hay entre el orgullo y la humildad. Recuerda, los muros de comparación son reforzados por el orgullo. Ya esa frase ya la sabemos y la comprendemos y la entendemos. Entonces, ¿cuál es el primer llamado que nos hace el apóstol Pedro aquí? En el verso allá arriba. Dice todos. ¿Recuerdan cuando les dije subrayen? Todos, todos. Niños, adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres, casadas, solteras, viudas, abuelas, todas debemos someternos las unas a las otras. Eso dice el texto ahí en el verso 5. Más tarde y en el estudio también vamos a ir mirando un poquito lo que respecta a este mandato y esta necesidad que tenemos como cuerpo de Cristo de amarnos, considerarnos y someternos los unos a los otros. Y un poquito anoche también empezamos a verlo ahí en el estudio de eclesiología, ¿no? Entonces, claramente tenemos que entender que este principio de permanecer sumisos los unos a los otros tiene que ver con la humildad. No podemos ser sumisas si no somos humildes, o si por lo menos no pretendemos o buscamos o anhelamos ser humildes. ¿Cómo mostramos la sumisión los unos a los otros? Bueno, primero, permaneciendo unidas. Así como ahora, ¿ves? Estamos aquí, algunas que no pudieron venir, enfermitas, las extrañamos y les mandamos besitos. Vamos a orar por ellas también. En un mismo sentir, dice la palabra de Dios. Cada miembro en la iglesia debe dolerse con los que se duelen y deben gozarse con los que reciben honra. Así también lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12. Ayer empezábamos a meternos ahí en 1 Corintios capítulo 12 con el pastor. Entonces, nos dolemos con los que sufren y nos gozamos con los que se gozan. Eso es permanecer unidas. No podemos mostrar sumisión frente al cuerpo de Cristo si no estamos cerca del sentir de todos los hermanos. Cuando nuestros propios intereses están por encima de las metas espirituales de nuestra congregación. ¿Sí? Es muy claro, ¿no? Entonces, disfrutamos de nuestra iglesia. Es una familia aquí en nuestra iglesia y me encanta porque además tan diversa, de tantas culturas, tenemos de muchos países y nos gozamos
de ver la obra de Dios aquí en nuestra iglesia. Y nuestro enemigo, por supuesto, él está más interesado en que cada una de nosotras permanezca lo más aislada posible. Claro, él está enfocado y va a estar seduciéndonos y dejándonos en esta tentación a que hoy día no voy a ir a la iglesia porque nos buscar un motivo, ¿no? Entonces, cuando nosotras empezamos a sentir eso en nosotras mismas y en otras, y cuando vemos que en otras eso está pasando, debemos en amor exhortarnos las unas a las otras y someternos, ¿ves? Sumisas las unas a la otra. Cuando la hermana me dice, oye, te extrañamos en la reunión, no ponernos orgullosas. ¿Quién eres tú para controlar mi vida? No. En humildad decir, sí, tienes razón, no hubo ninguna razón para faltar a nuestra iglesia y admitirlo con sinceridad. Entonces, si nosotras no lo hacemos y nos empezamos a separar, corremos el peligro de alejarnos aún más del mismo consejo de Dios. Y eso es tremendo porque alejarnos del consejo de Dios, de la ley perfecta, de los ministerios que la palabra de Dios hace en nuestra vida, nos lleva rápidamente a ir tomando malas decisiones, ¿verdad? Cuando tomamos malas decisiones, estamos luego expuestas ¿a qué? A malas consecuencias. Consecuencias que a veces decimos, ¿pero por qué? Bueno, fue mi elección. Otra manera de someternos las unas a las otras es mostrando honestidad, como ya decíamos algunos ejemplos, pero también de estas deficiencias o de estas carencias, necesidades que yo tengo. Porque todas, dijimos, llegamos aquí con esta necesidad de que Dios obre en nosotras, porque hay necesidades. ¿O hay aquí alguna que sabe perfectamente cómo relacionarse con las personas, nunca tiene un problema en su trabajo o en su casa? ¿O hay aquí alguna que cuando se casó sabía perfectamente lo que tenía que hacer como esposa? O tal vez hay aquí alguna que cuando tuvo su primer hijo en brazo y su segundo y su tercero y todos los que Dios le dio, dijo, yo sé muy bien cómo ser una mamá. ¿Hay aquí alguna? Bueno, parece que evidentemente todas miran para el lado, no hay ninguna. Somos todas imperfectas y necesitadas de Dios. Entonces, necesitamos ser humildes y pedir ayuda. El Proverbio, capítulo 11, verso 4, es muy conocido y dice que en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Otra versión dice que en la multitud del consejo está la victoria. ¿Quieres tener victoria como mamá, como abuela, como tía, como esposa, como hija? ¿Quieres tener victoria? Busca consejo. Pide ayuda. No levantemos entonces estos muros de comparación diciendo yo no necesito nada. Seamos más bien humildes, dispuestas a aprender la una de la otra. Siempre, cada día tenemos mucho para aprender. Y es lindo llevar un libro, un diario y decir, Señor, hoy día me enseñaste esto específicamente de esta hermana o de este hermano. Maravilloso, ¿no? El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 14, también nos deja otro consejito. Dice ahí el apóstol Pablo, refiriéndose a que todas necesitamos, ninguna ha llegado a la perfecta medida, dice el apóstol Pablo en Efesios 4, 14, que ya va a llegar el día cuando todos lleguemos a la unidad de la fe. Mira, todos, ahí está de nuevo, subrayamos, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, vamos a llegar a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¡Qué maravilla! A ese varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién quiere llegar ahí? ¡Todas!
Es Cristo entonces el que inició en nosotros esa buena obra. Ya cada una sabe en qué momento le pidió a Cristo que venga a su vida como su Salvador. Y Él empezó un trabajo que dice también Filipenses. No lo ha terminado, lo va a completar ¿cuándo? Cuando venga su día. Y va a ser para su gloria. Pero mientras tanto estamos en este proceso. Seamos honestas y seamos transparentes. No caigamos en la vanidad o en la medida de este mundo que necesita filtros para tomarse una fotografía. Seamos honestas. Yo tengo mis arrugas, ya las tengo. Ya tengo mis canas. Bueno, y hay unos productitos que podemos poner ahí para hermosear por ahora. Pero es la edad que Dios nos ha dado y tenemos que estar contentas. Me encanta C.S. Lewis y hay un libro, Mero Cristianismo, por ahí siempre me lo están... Lee. Pero también salía en nuestro estudio este párrafo de C.S. Lewis. Dice, decimos que las personas se enorgullecen de ser ricas, listas o atractivas, pero no es así. La verdad es que las personas se enorgullecen de ser más ricas, más atractivas y más listas que las demás. Si todas las personas fueran ricas, listas o atractivas por igual, pues entonces no teníamos de qué enorgullecernos. Es la comparación de lo que hace a alguien orgulloso. El placer de estar por encima de los demás. Así lo dice C.S. Lewis, el placer de estar por encima de los demás. Y esto, ¿sabes lo que demuestra en nuestro corazón? Cada una aquí examinándose, es que hemos sacado a Dios, el supremo Dios, del centro. ¿Y a quién hemos puesto en el centro? A nosotras mismas. Hemos perdido la supremacía. Escuché hace poquito esa palabra y me encantó y empecé a investigar. Eso es lo que ha pasado en estos días. Hemos perdido la supremacía. ¿Y qué significa que podemos llegar a perder la supremacía? ¿De quién es Dios? ¿De quién es Dios? Esto significa que estamos tan minorizadas, absortas y envueltas en las cosas que nos llaman la atención, todo lo que brilla en este mundo, que hemos llegado a olvidar quién es el que tiene la absoluta superioridad de todas las cosas. Como cantábamos, Él es Rey. Nada más. Mira, hasta los vientos, todos, las tormentas, todos tiemblan ante Él. ¿Por qué lo dejamos a un lado? Quitamos al Señor de la alta jerarquía que Él tiene sobre la tierra, sobre todo, y caminamos nosotras, cada una, tras la apariencia, tras lo externo, ¿saben? Tras lo pasajero. Eso hacemos. Elegimos lo que es aparente, lo que es externo y pasajero. Pero en los tiempos en que pasó por este mundo nuestro Señor Jesucristo, hubo un hombre del que nos tocó estudiar. Maravilloso. ¿Disfrutaron ese tiempo ahí estudiando? Él no perdió el enfoque de quién era Él y de quién era Dios. ¿De quién estoy hablando? De Juan el Bautista. Queremos conocer a Juan el Bautista. ¡Oh, qué ejemplo! ¡Qué maravilloso ejemplo! Su atención era en el Hijo de Dios. Él estaba comprometido completamente en quién era Él, el Hijo de Dios. Y bueno, a las que están siguiendo la lección y no tienen nuestro libro, pueden ir a la palabra de Dios. Esta historia de Juan el Bautista la encuentran en Lucas capítulo 3 y Juan capítulo 3. Pero me encanta pensar, leyendo estos pasajes, en ese detalle. El mismo Señor Jesús se refirió a Él como uno, dice, de los que entre nacidos de mujer no hay nadie como Él, o no hubo nadie como Él. Imaginen,
Eso lo puedes leer en Lucas 7:38. El Señor Jesús se refirió a Juan el Bautista de esa manera. Y esta es una comparación, decimos, el Señor Jesús hizo una comparación, pero es extraordinariamente maravillosa porque es instructiva y nos deja un ejemplo. Juan el Bautista fue un ejemplo a vivir bajo la supremacía de Dios. ¿Recuerdan? Humilde, él reconoció cuál era su lugar, su apropiado lugar y lo que era necesario que el prestigio de nuestro Señor Jesucristo aumentara y que el suyo, el de Juan el Bautista, disminuyera. Y eso es maravilloso también. Y eso lo puedes ver ahí en Juan capítulo 3, verso 30, cuando él declaró, es necesario que él crezca y que yo mengüe. En otras palabras, es importantísimo. Mira, de las cosas importantes que tú crees que son importantes, esto es lo más importante. Que él sobresalga y que yo pierda toda la importancia. Si te crees importante, Juan el Bautista no se creía importante. Es necesario que él sobresalga y que yo pierda toda importancia. Es necesario. Te pones a pensar en esa palabra. Esto indica que así debía ser y que así debía ser el plan de Dios, seguir el plan de Dios. Otra vez nos hace pensar un poquito esto. ¿Cuánto estamos nosotras dispuestas a seguir el plan de Dios? Juan lo estaba. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Seguir el plan de Dios, hacer lo que Dios, los parámetros que el Señor nos ha dejado aquí en la palabra de Dios, para nuestras vidas, tenemos que admitir muchas veces es una lucha. Queremos ir en contra, hacer nuestra voluntad. Y nos dejamos seducir otra vez por el pecado que veníamos hablando, el orgullo. El orgullo ese que dice en nuestros corazones, pensando que podemos hacer lo que a nosotras nos dé la gana, pensando que podríamos mirar en internet lo que yo quiera, pensando que yo puedo decir o que puedo hacer lo que yo quiera. Eso no es, como decía Juan, que se haga su voluntad, que él crezca y que yo mengüe. Entonces, otro detalle que muchas veces nos aceleramos en nuestro corazón es acerca de las ansiedades, las preocupaciones que tenemos, todas diferentes, penas, tristezas, preocupaciones por nuestros hijos, nuestros nietos. Y luego vamos a la palabra de Dios y ahí mismo Pedro nos decía, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado sobre nosotras. Entonces, hay que hacer la voluntad de Dios, hay que seguir su plan. Él es Dios, Él está al mando, Él está en el control. Ya lo estudiamos también. No seas una mujer controladora. Dios está en el control de cada aspecto de nuestras vidas. ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién se va a casar mi hija? ¿Cómo va a estar la salud de mi nieta, de mi nieto? Él lo sabe. Entonces, Pedro me encanta, porque nos animaba también, Pedro, en el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, que cuando nosotras nos sentimos muchas veces en la vida, aún los adolescentes están en la escuela, chicas están en la escuela y a veces te sientes que te rechazan, sientes que las amigas que decían que eran tus amigas ahora ya no lo son y salen juntas para otro lado y te dejan ahí en un rincón y te haces la pregunta, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué tengo que decir? Me siento tan inferior, soy tan poco, no, nadie quiere jugar conmigo. O las mamás, los hijos no me llaman. Ese es nuestro sentimiento de inferioridad que empezamos ahí a carburar en la mente. ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué no me dan las gracias? Etcétera.
Pero el apóstol Pedro nos dejó otra enseñanza y tiene que ver con la base en Jesucristo. Segunda de Pedro 2 dice que cuando al Señor lo maldecían, Él no respondía con maldición, sino más bien Él dejaba la causa al que juzga justamente. ¿Escuchaste esa verdad? ¿La conocías? Sí la conocías, ¿verdad? El Señor Jesucristo, cuando a Él lo maldecían, Él no respondía con maldición, sino que Él dejaba la causa a quien juzga justamente. Y eso es algo que también a nosotras nos cuesta mucho. Y hoy día Viva Nuestros Corazones en el podcast diario están llevando una serie acerca de la boca. Se los recomiendo. Busquen, el de hoy hablaba de eso, precisamente. Las maldiciones que no queremos decir, pero muchas veces respondemos con maldiciones porque nos ofenden, nos atacan y nos sentimos menos. Siempre tenemos que procurar que la atención y el enfoque es la persona de Cristo. Nunca olvides este ejemplo maravilloso de Juan el Bautista. Juan el Bautista ponía su enfoque en Cristo. Él es el único digno de todo honor, de toda gloria, y Él siempre es el centro, no nosotras. Entonces, todas nuestras decisiones, todas nuestras palabras, estas actitudes que tomamos frente a la oposición, tiene que ver con Cristo. Y que otros, los que están a mi alrededor, aún los que me están rechazando, digan, ¿por qué actuó así esta chica? ¿Por qué esta señora en el trabajo no contestó mal? Yo quiero lo que ella tiene. ¿Qué tiene ella? Cristo. Anhelen tener a Cristo. Agustín de Hipona, me encanta, otro comentarista, dice respecto a lo que dijo Juan, de que era necesario que él crezca y que yo mengüe. Dice, se cumplió incluso en el aspecto físico. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesús murió en una cruz y Juan el Bautista fue decapitado. Por causa de Cristo fue decapitado. Jesús creció al ser levantado en la cruz y Juan menguó al ser decapitado. Usando otra comparación instructiva, vamos a tener esa diferencia, ¿no? Podemos decir que Juan era el lucero de la mañana. ¿Vieron el amanecer? Está todo clarito, pero todavía no sale el sol. Y cuando sale el sol, ¿qué pasa? Tan pronto sale el sol, cae. Así también desapareció el brillo y el prestigio del popular Bautista. Y Juan, él no hizo nada para que esto pasara. Estoy perdiendo popularidad. Mis discípulos están yendo con los discípulos de Jesús. No pasa nada. Esa es la idea, que vean a Cristo. Tan pronto como Jesús comenzó su ministerio público, el brillo de la gloria de Cristo debe eclipsar el brillo de toda gloria. ¿Quieres gloria? ¿Quieres aplausos? Deben ir para Cristo. Y hemos de contentarnos con ser poca cosa, dice Agustín de Hipona, todavía estoy leyendo su cita. Dice, hemos de contentarnos con ser poca cosa. ¿Qué? Poca cosa. Con ser nada. ¿Para qué? Para que Él lo sea todo. Qué precioso. Sentimiento de Agustín de Hipona. Contentémonos con no ser nada. ¿Por qué? Porque Él es todo. Examinémonos entonces. ¿Cómo venimos? ¿Estamos anhelando sinceramente que Jesús crezca en nosotras? ¿Estamos anhelando sinceramente que las personas que nos rodean vean a Cristo en nosotras? ¿Estamos dispuestas a decir, es necesario que Él crezca? ¿Es necesario hacer su voluntad, no la mía? ¿Estamos dispuestas a menguar, a disminuir, como decía Agustín, a hacer nada por causa de Cristo?
Vivimos en un mundo donde todos levantan estatuas o monumentos de soberbia, como el mismo Saúl. ¿Se acuerdan cuando pasamos por ahí en 1 Samuel capítulo 15? Él levantó una estatua. Y estamos nosotras a veces en la misma situación, deseando que nos reconozcan, deseando que nos aplaudan. ¿Por qué no me contestó el texto? Ya debería haberme contestado esas preguntas de hoy, ¿no? Entonces, estamos meditando en el contraste entre el orgullo y la humildad. ¿Cuál estás escogiendo en esta tarde? No olvides que nuestro enemigo, él no descansa y él siempre va a estar tentándonos y haciendo todo lo posible para contagiarnos con sus propios celos, orgullos y estas ambiciones egoístas que él tiene. Pero si eliges vivir en humildad, si la escoges, Dios te favorece. Y lo acabamos de leer también ahí arriba en Santiago, cuando leímos en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios lo hace. Dios te da gracia. Y su gracia es mayor. Amén. El apóstol Pablo nos exhorta también en Romanos capítulo 12. Ahora podemos ir a Romanos capítulo 12 para leer solamente este versículo maravilloso que nos va a dar un pie para ir concluyendo en esta lección. Dice Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia, ¿ves? La gracia de Dios, que me es dada, el apóstol Pablo, poniéndose en primera persona, a cada cual que está entre vosotros también, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe. Conforme a esto, pensamos que Dios repartió además a cada uno como Él quiso. Y también la lección nos llevaba a este capítulo de 1 Corintios 12, como ayer empezaba a compartirnos el pastor, ¿no? 1 Corintios 12. Y espero que tú hayas leído esos pasajes. Ahora no tenemos tiempo para seguir ahondando en cada uno de estos versículos por el tiempo, pero estos pasajes hablan básicamente de los dones espirituales que el Señor nos repartió a cada uno como Él quiso. Y estos dones o regalos, como decimos, son dados con un propósito. ¿Cuál es el propósito? El provecho de todo el cuerpo de Cristo. ¿Sí? No son dados para nuestra propia exhibición o ni siquiera para nuestra gratificación, sino para ayudarnos los unos a los otros. Y por eso la importancia de mantenernos unidos, sumisos los unos a los otros. La unidad es clave. Y por eso me encantan los chats que tenemos de la iglesia y las mujeres y la comunicación. Mantenernos unidas en oraciones cuando pasa algo, una necesidad. Hay que ir a visitar a esta hermana, etc. La unión es muy importante. Ser del mismo sentir. Ninguna de nosotras somos más o menos en el cuerpo de Cristo. Todas tenemos un rol específico. Todas, pequeñas y grandes. Dentro del buen funcionamiento de nuestra iglesia o de la Iglesia Universal, de nuestra congregación aquí en Macedonia, todas tenemos un rol específico. Y dentro de este funcionamiento de la iglesia, no podemos permitir, y lo marco, levantar estos muros de comparación. No. El versículo 11 de 1 Corintios 12, ahora ya nos fuimos un poquito de nuevo a 1 Corintios 12, versículo 11 nos señala que cada una de nosotras tenemos al menos un don y que el Espíritu Santo lo repartió a quien quiso y como quiso. Entonces, vemos claramente que no existen las medidas de comparación. ¿Sí? No hay, tú tienes el don de enseñanza mejor que el mío. No,
Cada una tiene un don, un regalo que el Señor le ha dado o una habilidad que Dios te ha dado, un talento, tal vez cantar, escribir una poesía, escribir una carta de ánimo a otra persona, el don de misericordia, visitar, llevar un paquetito, algo chiquito, una comidita, una flor, una tarjeta. Tantas maneras que el Señor nos permite ser parte de la edificación del cuerpo. Y nuestro enemigo, otra vez el enemigo, le encanta que estos sentimientos de superioridad o de inferioridad empiecen a surgir aquí en el cuerpo de Cristo. Y Él está siempre buscando las maneras de dividir. Y es tan triste, porque Él siempre quiere ensuciar lo que Dios creó. Dios creó la familia de Dios, su familia, la familia de la fe, quise decir. Y los estudios, como decíamos, de eclesiología que está llevando el pastor, nos están dando una buena idea de qué significa la iglesia. Y deberíamos entonces estar afirmando todos estos principios con el único objetivo de nutrir el cuerpo de Cristo. La iglesia ha sido comprada por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de este grupo de personas salvas, que han sido salvadas por la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesús, en esa obra maravillosa que Él hizo en la cruz, el Señor, no, como les decimos, no hay una medida, yo amo más a este hijo que a este otro. El Señor nos ama a todos, Él dio su vida por cada uno de nosotras, y entonces somos apreciadas no por lo que seamos o el talento o el don que Él nos dio, sino porque somos su creación, somos su obra. Y Dios nos hizo tan diferentes a todas, y eso es lo maravilloso, que nos tiene que hacer permanecer unidas, porque necesitamos de la diferencia tuya para hacer el cuerpo. Entonces, muchas veces las personas en el mundo, en el sistema en el que vivimos, en nuestros trabajos, aún nuestras familias que no conocen a Dios, la fe, la familia de la fe, se han dado cuenta que ellos se amontonan, se juntan por sus motivaciones, sus gustos. Si a uno les gusta el béisbol, vamos todos para allá. Si a uno le gusta salir a diferentes lugares, van todos para acá. Los gustos, las motivaciones son tan diferentes a las nuestras. Cada uno de nosotras, las hijas de Dios, venimos a la iglesia, nos congregamos en una iglesia X, no buscando, porque aquí cantan himnos tradicionales, o porque aquí cantan himnos más contemporáneos, o porque la iglesia está pintada de un color que me gusta más. No venimos a la iglesia buscando ese tipo de comparaciones. El Hijo de Dios verdadero busca venir a la iglesia porque desea cumplir con el rol por el cual Él nos ha dejado en el cuerpo de Cristo. Y busca congregarse para recibir instrucción, para adorar al Señor y servir en alguna manera. Y llegamos a la iglesia y decimos, ¿en qué puedo servir? ¿A quién le tengo que dar una sonrisa? ¿Quién está triste? ¿A quién tengo que escuchar? ¿Sí? Entonces no venimos aquí a comparar nuestras familias. Esta familia tiene más hijos que la otra. Esta familia viene de este color de vestidos o los carros. No, ese no es la comparación que hacemos. Eso lo hace el mundo. Entonces, en el mundo se hacen comparaciones valorándose y evaluándose por lo exterior, pero en cambio en la iglesia usamos la mentalidad revolucionaria de nuestro Señor Jesucristo para comparar, y eso es enfocarnos en esta taza de medir, no en las líneas, sino en el borde donde se derrama todo lo que Dios nos ha dado para derramar. La entrega generosa de los dones, de los talentos, de las habilidades que el Señor nos ha dado. Nos reunimos para intercambiar dones.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y cuando inclinamos nuestras tazas medidoras, buscando a quién servir, nuestras diferencias adquieren un nuevo propósito: servir a los otros. ¿Cómo usará el Señor estos dones que Él me dio? ¿Cómo los va a usar para el crecimiento espiritual de mi hermana? Nos preguntamos, ¿con qué don me voy a alimentar de mi hermana? ¿Cómo me va a enseñar esta hermana? ¿Cuál de estos pecados de comparación, ahora nos tenemos que preguntar, hemos estado entreteniendo en nuestra mente? Al contrario de buscar la humildad, ¿estamos buscando sobresalir? ¿Sabes? Estamos terminando. Y tenemos que ir afirmando la convicción, no solamente tener el principio, ahora decir, Señor, ayúdame a ser firme en esto que estoy escuchando, porque viene de ti, es tu palabra y quiero hacer tu voluntad. Tengo que aferrarme a estas verdades que he escuchado en este día, que estoy tomando mi nota, que estoy subrayando. Necesito a cada una de mis hermanas aquí en la fe. Las necesito. Cuando una falta, todas nos dolemos. Y cuando todas están aquí, todas nos gozamos. Y queremos sacarnos fotos, y queremos comer todo lo que hay en la mesa, y queremos disfrutar de lo que está sucediendo en cada una de nuestras vidas. Y llorar, si es necesario, con la que tiene pena y tristezas. Tengamos entonces una perspectiva libre del yo, de esta tiranía que siempre está buscando sobresalir, egoísta, fortalecer más bien a los demás. Y por último, cuando la fortaleza de alguien expone nuestra debilidad, ¿recuerdan ese consejito? Hermana, algo está pasando, ¿qué pasó? Te queremos ver más seguido, no viniste al estudio bíblico. Veamos esto como una oportunidad de humillarnos. ¿Para qué? Como decía Juan el Bautista, para que Él crezca. ¿Amén? Amén. Espero que esto haya sido de tremenda bendición, que podamos orar ahora y rogarle al Señor que afirme estas verdades en nuestro corazón. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por los ejemplos que tenemos en ella, que nos exhortan tanto, que nos animan a ir creciendo. Necesitamos, Señor, de ti cada día. Bendito Dios, ayúdanos a mostrarte a todas las personas que nos rodean, nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, de estudios, en la escuela. Queremos mostrar más de ti y menos de nosotras, Señor. Ayúdanos en este desafío que estamos teniendo de no compararnos, sino más bien exaltarte a ti. Te lo pedimos, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios las bendiga.